Bienvenidos a Meditaciones Teoterápicas. Aprendamos juntos una nueva enseñanza en la palabra de Dios para aplicar a nuestra vida diaria. Meditaciones Teoterápicas. Un saludo muy especial a todos ustedes a nivel global en estas meditaciones teoterápicas, las cuales el Señor nos une para reflexionar día a día en su palabra. Es un privilegio volver a estar con ustedes. Mi nombre es Amparo Ramos y desde Georgia estoy con ustedes haciendo esta meditación, la cual titulé Diversidad y unidad de los dones y el amor. La diversidad y la unidad de los dones y el amor, basados en 1 Corintios 12 y 13. Así que vamos a orar y le entregamos este tiempo al Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias por permitirnos este tiempo. Señor, que nuestros oídos estén atentos a tu voz, que selles esta tu palabra y que nos enseñes, Espíritu Santo, lo que tú quieres en este día. Gracias por este momento. Gracias por los corazones que se disponen a escucharte y los que se disponen a ser instruidos en este hermoso regalo que son los dones del Espíritu Santo. Gracias, papá, por tu enseñanza en Cristo Jesús. Amén. Bueno, 1 Corintios 12, del 4 al 7 nos dice: los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da el mismo Espíritu. Se puede servir al Señor Jesús de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Se pueden realizar distintas actividades, pero es el mismo Dios quien da a cada uno la habilidad de hacerlas. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. Me encantó esta versión porque es muy, muy clara. Traducción en el lenguaje actual. Los dones que nos regala el Señor no son para nosotros, ni para creernos más que las otras personas, sino al contrario, para procurar el bien de los demás. Así que con esto en mente, pensamos entonces que los dones requieren como una introducción específica para nosotros poderlos comprender. Ejemplo, la gracia. La gracia en griego, que es charis, es un don emanado del favor de Dios para la salvación personal de los que creen con una fe genuina. En Efesios 2:8 dice: ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Entonces ahí se entiende por un don que es un regalo. O sea, Dios nos dio, por esa fe de nosotros, para la salvación, nos regaló la salvación. Entonces, mientras los dones que habla el Espíritu Santo, que en griego son carismata, son dones espirituales, se mencionan aquí y van directamente encaminados a la edificación de la comunidad, de la iglesia, del cuerpo de Cristo como iglesia. Como cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces los dones no santifican a nadie. El que tiene los dones no es porque sea demasiado santo, demasiado espiritual, no. Por eso se hace una diferencia para nosotros poderlos entender. Entonces la posición de estos dones lo enseña claramente que los que poseen estos dones no es porque sean salvos. Sí, en Mateo 7, 22 al 23 el Señor lo aclara mucho. Dice: cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo, muchos me dirán: Señor y dueño nuestro, nosotros anunciamos de parte tuya mensajes a otros. Y también usamos tu nombre para echar fuera demonios y para hacer milagros. Pero yo les diré: apártense de mí, gente malvada, yo no tengo nada que ver con ustedes. ¿Ve? Entonces aquí vemos que en este versículo el Señor aclara: pueden hacer muchas cosas en el nombre del Señor, pero Él dice que no los conoció. Vemos entonces que ya en la parte del capítulo 13, vamos a saltar al capítulo 13 para entender bien los dones. Entonces ya el capítulo 13 nos habla que ya tenemos que escoger uno que verdaderamente permanece, y es el amor verdadero. El capítulo 13 del 1 al 3 nos habla del amor. Y dice: si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas.
Si no tengo amor, de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme al cuerpo y en alma a ayudar a los demás. Es fuerte esta parte del amor porque nos hace entender el amor que Dios quiere que nosotros tengamos, porque es el amor dado por Él. Él es el mismo amor. Entonces la iglesia de los Corintios estaba rica en toda clase de dones, tenían de todo, pero estaba llena de carnalidad. ¿Ve? En 1 Corintios 1:7 dice, ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 1:7. Pero estaban llenos de la carnalidad. Entonces vemos cómo el propio Satanás puede disfrazarse de ángel de luz. 2 Corintios 11:14 dice, pero no me sorprende para nada, aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Por eso en la psicología, en la forma humana, el propio corazón puede engañar y ser engañado o engañar a la persona. Jeremías 17:9 dice que ¿quién podrá conocer el corazón? El corazón es engañoso y perverso. Solamente Dios lo conoce. Entonces, es necesario que nosotros podamos conocer con el discernimiento que también viene de parte del Espíritu Santo, probar los espíritus si proceden de Dios o no. En 1 de Juan 4:1 dice que debemos descubrir los falsos profetas y cómo hacerlo. Dice, queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Póngalos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente provienen de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Entonces la Biblia nos enseña cómo hacer para poderlos diferenciar de los verdaderos. El mismo Juan expone como 3 clases de test o preguntas que sirven para dicha prueba. 1, ¿cierto? Dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido de carne no procede de Dios. 1 de Juan 4:3. Ahí va el primero, ¿cierto? Entonces, todo el que no confiesa que Jesucristo ha venido de carne no procede de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿se da o no se da la predicación del Evangelio, el estudio de la palabra de Dios en un lugar que sea relevante y que sea mayor la palabra de Dios y el estudio de la Biblia? ¿Se da de esa manera? Porque es que cuando no se tiene en cuenta la palabra del Señor como primera medida en todo, pues está dudando aún de la verdad de Jesucristo. ¿Cómo están los miembros de la congregación donde usted está? Si enseñan verdades de la Biblia, la viven y son testimonio. Todo concierne a la persona y a la obra del Señor Jesucristo. Todo se enseña así. La segunda pregunta o test está en 1 de Juan 3:10. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, que todo aquel que no practica justicia no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano. Y ahí ya comienza que por más dones que tenga, si no está en esta sintonía, empieza a dudarse, ¿sí? Entonces no podemos pensar que hay poderes espirituales cuando nosotros pensamos que la persona está santificada porque hace todo esto. Tito 1:16 dice, tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Así que la pregunta es, ¿responden las obras a los dones que dicen poseer? ¿Sirven esos dones para edificación de la iglesia o más bien causan división dentro de ella? Mateo 7:20 dice así, de la misma manera que pueden identificar un árbol por su fruto, pueden identificar a la gente por sus acciones. Entonces los dones es para nosotros edificar y para la iglesia, no para nosotros mismos. Entonces otro test de Juan 1 de Juan 4:5 dice, ellos son del mundo, por eso hablan como del mundo y el mundo los oye. ¿A quién escucha a ustedes que predican la palabra, los escucha Dios? Tienen ya discípulos formados porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que espada de doble filo. Entonces hay dones y de sanidades, de discernimiento, pero requiere un poder del Espíritu Santo, poder sobrenatural, porque la mente trae sugestión mediante la voz, ¿sí?
y hace llegar a producir efectos similares para que se crea que es del Espíritu Santo. Y lo ha demostrado varias veces personas que han tenido que ser calladas porque hablan cosas incoherentes aún. Cuando hay discernimiento de los espíritus se conoce. Entonces hay una cosa importante. Se nota en la práctica un progreso espiritual. Sube el nivel espiritual de la congregación de puertas adentro y es un impacto misionero. Entonces, si no se puede responder afirmativamente a estas preguntas, entonces los métodos que están empleando parecen sospechosos. Por eso el Espíritu mismo da testimonio a nosotros de todas las cosas. Hay diferentes carismas que habla literalmente la palabra de Dios en 1 Corintios 4:4. Comienza con los dones espirituales y comienzan por el Espíritu como dispensador directo de esos dones. El Espíritu Santo es el que los da. Romanos 5:5 dice, se ve que todo es propio del Espíritu. ¿Sí? El Espíritu Santo es que los da como Él quiere y los reparte como quiere. Por eso hay diversidad también de ministerios, pero el Señor Jesucristo es el mismo. Entonces aquí trabaja el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dando los dones. Cuando hay diferentes dones, entonces dice que el Espíritu es el dispensador directo. Aquí habla del Espíritu. Luego el Señor Jesucristo es el que establece, ¿cierto? Llama como cabeza de la iglesia hacia unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, que eso también es para el servicio de la iglesia y es parte de Jesucristo. Y otros son por el Padre, ¿sí? En unas breves observaciones nos van a ayudar a entender esto. Primera, Juan 14, 10 y 11 dice, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino de mi Padre, quien vive en mí y hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Entonces esas actividades son ese vocablo, la palabra que se dice directamente que viene del Padre, nos la pone en nuestra boca. Él es el que dijo que colocaría palabras en nuestra boca para que las cosas también se hagan por fe y se den. Sí, por eso los dones con la palabra, el poder de la palabra viene del Padre. Cómo nosotros estamos creyendo a esa palabra que Él coloca en nuestra boca cuando estamos orando por alguien. Así que 1 Corintios 13, del 1 al 13, nos enseña que existe un compromiso. Primero que todo, si los dones que el Señor nos da, no hay amor, puede la persona hablar todo lo que tenga que hablar, puede hablar como ángeles, pero dice, nos convertimos en algo tan hueco como el sonido de un címbalo, ¿sí? Algo que retiñe. Por eso lo principal dentro de los dones es el amor y una conversión genuina hacia lo que nosotros de verdad manifestamos que es el Señor con nosotros. Por eso hay que tener el don del conocimiento intelectual, ¿sí? Eso también es importante entenderlo. Así que vamos a orar, entreguémosle al Señor este tiempo y digámosle gracias por todo lo que hemos aprendido a través de tu santa palabra en los dones, Señor, porque no nacimos con nada de nosotros si tú no nos lo das. Gracias, Padre, porque nos haces entender que siempre trabajas en unidad con el Hijo y con el Espíritu Santo. Que no estás solo, no es solo el Padre, no es solo el Hijo y no es solo el Espíritu Santo. Los tres trabajan en esa unidad, pero el Espíritu Santo es el que reparte los dones como quiere. Pero Señor, llénanos del amor tuyo, que podamos manifestar ese amor a través de nuestra propia vida, con lo que hacemos, no con palabras solamente, sino que se vea ese amor como debe de verse. Señor, gracias por todos los dones que nos das, pero entendamos, Señor, nos haces entender que no nos ganamos porque nos hemos santificado más o porque seamos mejores que otros, sino porque en tu amor sabes, Señor, que los vamos a cumplir con fidelidad para poder ser de ayuda, de bendición hacia la grey, hacia la iglesia, no para nosotros mismos. Gracias, Padre, por usar nuestra vida para tus propósitos. Gracias porque en esta vasija depositaste lo más excelente, Señor, que es tu Santo Espíritu. Tu bendición sea con todos y en todos, en Cristo Jesús. Amén. Dios me les bendiga y hasta pronto.
Meditaciones teoterápicas.